Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos avanzando. Ya vamos a empezar hoy día un nuevo tema, que es antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos son un grupo de drogas que su función principal es producir disminución de la inflamación. De ahí que también se les suele llamar desinflamantes. ¿Ya? Estas drogas van a bloquear unas sustancias químicas que les llamamos mediadores inflamatorios. Son sustancias químicas que se liberan cuando nuestras células están sufriendo por algún motivo, ¿no? Por ejemplo, si nos golpeamos, las células se lastiman y van a liberar estas sustancias que iniciarían el proceso inflamatorio. Ahora, estas sustancias que inician el proceso inflamatorio no solamente actúan produciendo inflamación, sino también estimulan las terminaciones nerviosas del dolor. Por lo tanto, si bloqueamos estas sustancias, también calmaremos el dolor. ¿Ya? Ahora, estas mismas sustancias, cuando circulan por la sangre, son las que hacen que el cuerpo eleve su temperatura. ¿Ya? Por lo tanto, si bloqueamos a estas sustancias, también produciremos que baje la temperatura. ¿Ya? De ahí sus efectos, que ahorita vamos a hablar de eso. Bien, ahora, sucede que estas sustancias que estamos hablando también tienen otras funciones dependiendo del órgano. ¿Ya? Por ejemplo, en el estómago hay un grupo de sustancias que se llaman prostaglandinas, que estarían en este grupo que estamos hablando de sustancias sustancias proinflamatorias. ¿Ya? Sin embargo, en el estómago, la prostaglandina actúa controlando la producción del ácido clorhídrico. Por lo tanto, si bloqueo a esta sustancia, el estómago va a producir más ácido clorhídrico. Eso haría que el propio estómago se queme con su propio ácido, produciendo gastritis y úlceras. Ya por ese motivo, van a ver que estas sustancias, dentro de sus efectos, está que pueden producir estos otros efectos adversos. ¿Ya? Bien, entonces, los antiinflamatorios no esteroideos son más conocidos por sus siglas, AINES. ¿Ya? Los AINES. Entonces, una vez nos escuchan hablar de AINES, ya saben que nos referimos a este grupo. ¿Ya? Ahora, su acción es idéntica en todas, solamente que van a ver, conforme vamos hablando cada grupo, van a ver que en cada grupo alguna función es más intensa que otra. En otras palabras, por ejemplo, un grupo de repente son mejor antiinflamatorios que antipiréticos, ¿ya? Y otros al revés. Entonces, si bien tienen las dos funciones, sin embargo, una de ellas es mejor que la otra. Entonces, por eso tenemos diferentes grupos y eso les voy mostrando conforme vamos hablando. ¿Ya? Entonces, todos van a tener esas acciones que menciona ahí en la parte superior de nuestra pizarra, que sería, todos son antipiréticos, que eso significa que todos sirven para bajar la temperatura, ¿ya? Cuando hay fiebre, ¿ya? Eso es antipirético, para bajar la fiebre. Antiinflamatorios, bueno, eso es fácil de entender, ¿no? Bloquea la inflamación y sus síntomas, ¿no? Como que se hincha el tejido, se pone rojo, etc. Analgésicos calman el dolor. Esa es la función analgésica. Antiagregantes plaquetarios es una función que consiste en evitar que las plaquetas se agreguen en el coágulo. Esta función es importante entenderla, ya que por esta función van a ver que muchas de estas drogas no se usan en personas con trastornos hemorrágicos. Sucede que cuando nos hacemos una herida, por ejemplo,
empieza a sangrar y esa sangre se va a empezar a coagular. Todos ustedes alguna vez se han hecho una herida, así que saben cómo es el proceso, ¿no? Sangra un ratito y luego se empieza a formar un coágulo. Ese coágulo inicialmente es un coágulo formado solamente por unas proteínas, principalmente una llamada fibrina, tiene que ver con algo que nosotros le llamamos la cascada de la coagulación. Ya es una serie de proteínas, que esta proteína llamada fibrina forma tipo una red y empieza a capturar a los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿ya? Este coágulo inicial es un coágulo muy frágil. Significa que este coágulo fácilmente se puede romper, pero hay un coágulo. Ahora, las plaquetas, luego de que se ha formado este coágulo inicial, empiezan a entrar dentro ya de ese coágulo que se ha formado y empieza a agregarse. Eso significa que empiezan a entrar dentro del coágulo y empiezan, podemos decir, como a atezar esa fibrina, ya la jalan, estabilizándolo el coágulo, haciendo que el coágulo se vuelva duro y ya no se pueda romper, ¿ya? Entonces, podemos decir que tenemos una etapa del coágulo sin plaquetas, donde es un coágulo frágil, inestable, pero hay coágulo. Y una etapa donde hay un coágulo, donde han entrado las plaquetas y se vuelve un coágulo estable, duro, difícil de romper, ¿ya? Ahí está el detalle. Es que es importante entender eso porque a veces los confunden con anticoagulantes. Estas drogas no son anticoagulantes, porque el coágulo sí se forma. Lo que va a pasar es que no deja que las plaquetas se agreguen, pero se llaman antiagregantes. No deja que las plaquetas ingresen y estabilicen el coágulo. Por lo tanto, vamos a tener un coágulo, pero ese coágulo va a ser muy inestable. Significa que fácilmente se va a romper. Y esa característica de estas drogas es la que hace que evitemos usarlas en trastornos hemorrágicos o de la coagulación, y también al mismo tiempo es la que nos ayuda a prevenir la formación de coágulos peligrosos en ciertas patologías, como vamos a ver. O sea, ese es un efecto que a su vez puede ser perjudicial, y eso es también, en ciertos casos, nos puede ser útil. ¿Ya? Entonces, eso es importante entenderlo para comprender estas drogas, ¿ya? Bien, entonces, como están viendo, todas esas serían las funciones de estas drogas. Como les digo, dependiendo del grupo, vamos a ver, algunos tienen más efectos sobre uno de estos o sobre otro, ¿ya? Bien, vamos a ir viendo entonces los grupos de cada droga. El modelo que vamos a empezar a ver acá en este tema es el mismo modelo que vamos a aplicar a todos los siguientes temas, ya que vamos a ir viendo las diferentes drogas, así también agrupándolos en familias o grupos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con los salicilatos. Bien. Entonces, los salicilatos. Los salicilatos son drogas derivado del ácido acetil salicílico. ¿Se acuerdan? Les había mencionado, es la famosa aspirina, ¿ya? Ahora, cuando yo les voy hablando de drogas, ya les voy a poner en el primer cuadrito el grupo de la droga y las drogas en cuanto a su nombre genérico. Entonces, lo que estoy subrayando ahorita serían los nombres genéricos. Bueno, entonces, como les decía, lo que vamos a poner primero arriba ya sería lo que son los nombres genéricos, ¿ya? Entonces, acostúmbrense a memorizarse o aprenderse, si quieren, lo que es el nombre genérico, ¿ya? Yo, conforme voy hablando, les voy a decir de repente los nombres comerciales de la droga, ¿ya?
porque las drogas pueden tener nombres comerciales. Ácido acetilsalicílico sería el nombre genérico, ¿ya? Y aspirina, que es como todo el mundo lo conoce, aspirina sería el nombre comercial, ¿ya? Así que, si bien el caso de aspirina es un nombre muy conocido, ¿ya? Entonces, no significa que tengamos que aprendernos el nombre aspirina, ¿ya? Entonces, el nombre que ustedes dominan es ácido acetilsalicílico. Viene con montones de otros nombres comerciales. Así que yo, por ejemplo, si me preguntan, de algunos cuantitos me lo sabré, pero de la mayoría no, porque son muchos, ¿ya? Entonces, lo que debemos dominar es el nombre genérico. Ya no se olviden, nombre genérico, que es lo que yo les pongo acá. Los nombres comerciales cambian todo el tiempo. Ya, por ejemplo, Dioxadol, que todo el mundo lo conoce, ahorita es dipirona. Y bueno, cuando se lanzó ese producto, era dipirona. Pero una temporada, la dipirona tuvo problemas y se lo cambió a paracetamol, pero seguía llamándose Dioxadol. Si se dan cuenta, era una droga diferente, pero la industria estuvo aprovechando el nombre comercial. Por un tiempo fue paracetamol y luego cuando la dipirona se liberó de nuevo, otra vez volvió a ser Dioxadol. Por lo tanto, si ustedes aprendiesen los nombres comerciales, siempre tendrían el problema de equivocarse, ¿ya? Entonces, si ustedes dominan el nombre genérico, no hay ningún problema. Todos los productos se los puede conocer por su nombre genérico, ¿ya? Entonces, de este grupo, el mejor exponente es el ácido acetilsalicílico. ¿Ya? Después tenemos también cloricinato-lisina y la salicilamida. Hay muchos más, pero ya han entrado en desuso. Si ustedes entran, por ejemplo, al libro de farmacología, van a pillar en cada grupo, los que os voy bien mostrando, otras drogas más. Pero yo ya no las pongo acá porque han dejado de usarse, ¿ya? Entonces, aquí sería entonces la aspirina, ¿ya? En cuanto a su forma de presentación, normalmente yo no les molesto con eso, pero les suelo mencionar. Por ejemplo, aquí el ácido acetilsalicílico, más conocido como aspirina, viene en tabletas de 100 miligramos, que es la famosa aspirineta, ¿no? Para niños, ¿ya? La de 500 es la aspirina, que todo el mundo conoce. Hay una de 75 que se le conoce con el nombre de cardioaspirina, ¿ya? La de 325, que es la que se conoce como aspirina americana, ¿no? La de 325, ¿ya? Bien. Entonces, eso en cuanto a cómo ven. Bien, ¿ya? Bueno, indicaciones. ¿Para qué se usan estas drogas? Bueno, estas drogas son analgésicos. Eso de repente ustedes ya mismo lo saben. Son drogas que se usan para el dolor, ¿no? Van a ser antiinflamatorios. Sirven para desinflamar cualquier tipo de inflamación. Van a ser antipiréticos. Eso significa que sirven para bajar la fiebre. ¿Ya? Esas son sus funciones. Bien, ahora, de estos, el ácido acetilsalicílico es el mejor en los tres. El cloricinato de lisina es analgésico, pero muy pobre su acción antiinflamatoria y antipirética. O sea, si bien sirve para bajar la fiebre y para desinflamar, no es tan bueno en esa función. Es mejor analgésico. Y como tiene ciertas propiedades que ayudan a relajar el músculo liso, se lo suele usar asociado a drogas antiespasmódicas, que son drogas que vamos a ver también más adelante, ¿ya? Que se usan para los cólicos. Entonces, el cloricinato de lisina no lo van a encontrar puro, sino lo encuentran combinado con drogas antiespasmódicas, ¿ya? Ahora, cuando dice antirreumático, en realidad lo de antirreumático no es nada más que la misma
función de antiinflamatorio, ¿ya? O sea, es decir, antirreumático es lo mismo que decir antiinflamatorio, ¿ya? Simplemente se lo coloca así porque cuando nosotros tenemos un paciente que tiene enfermedades reumáticas, lo que tenemos que hacer es darle algún antiinflamatorio. Sin embargo, como son patologías crónicas, no conviene darle cualquier antiinflamatorio porque si son antiinflamatorios, y acuérdense que habíamos dicho que actúan a nivel de estómago, hay algunos que son más dañinos a nivel de estómago que otros. Entonces, hay algunos que se pueden usar solamente unas cuantas dosis. En cambio, cuando hablamos de reumatismo, forzosamente necesitamos una droga que se use por varias dosis, o sea, nos permite usar por largos periodos de tiempo. ¿Ya? Entonces, los antirreumáticos, entonces, es un término que usamos para los antiinflamatorios que se van a poder usar por un largo periodo de tiempo y por lo tanto son los ideales para el tratamiento de las enfermedades reumáticas. ¿Ya? Bien, antiagregante plaquetario es la función que les mencionaba que evita que el coágulo se vuelva duro. ¿Ya? Ahora, aquí está el detalle. Sucede que hay personas que tienen la tendencia a formar coágulos. Ya, entre estas personas están personas con algunas arritmias cardíacas, personas con sobrepeso, personas que están consumiendo anticonceptivos, que consumen tabaco, personas sedentarias o que su actividad hace que estén mucho tiempo en una sola posición. Entonces, este tipo de personas son más susceptibles a formar coágulos en su sangre, ya que sucede que la sangre, cuando no se mueve, cuando se queda quieta, se coagula. Entonces, si la sangre está circulando, le entra, por ejemplo, por una varice, por ejemplo, que está circulando la sangre muy lento por ahí, se pueden formar coágulos. El problema no está tanto en que se formen coágulos ahí, sino que estos coágulos, cualquier rato, se pueden desprender y pueden viajar, ¿no?, hasta llegar a alguna arteria. Y en esa arteria puede que ese coágulo se tranque. ¿Qué pasa si un coágulo se tranca en una arteria? Pues deja de pasar sangre por esa arteria y eso va a hacer que la zona donde estaba llevando sangre de esta arteria se muera. Eso sería lo que nosotros le llamamos un infarto. ¿Ya? Un infarto es la muerte de un tejido por necrosis. ¿Ya? No es comúnmente como nosotros pensamos que es el corazón, ¿no?, o paro cardíaco. No. La palabra infarto significa muerte de un tejido por falta de sangre. Y podemos tener infarto en cualquier parte del cuerpo, en el riñón, corazón, cerebro, pulmón, etc. Y entonces, si un coágulo está viajando y se tranca en una arteria, pongámosle que es una arteria del corazón, entonces deja de pasar sangre a esa zona del corazón y esa parte del corazón se muere. Esos son los infartos cardíacos, por ejemplo. Y obviamente pone en riesgo la vida porque ten en cuenta que el corazón es el que bota sangre a otras partes del cuerpo. Lo mismo puede pasar en el intestino, en el riñón. Y uno de los más conocidos, los infartos cerebrales, que la gente suele llamarle embolias, ¿no? Las embolias, que es cuando también un coágulo se tranca en una arteria en el cerebro y produce la muerte de esa zona del cerebro, o sea, el infarto cerebral. ¿Ya? Ahora, tengan en cuenta lo que les hablé un ratito. Un coágulo, mientras no tenga plaquetas, es un coágulo frágil. ¿Ya? Entonces, si yo le doy una droga como esta, un antiagregante plaquetario, ese paciente igual va a seguir formando coágulos. Pero como estos coágulos van a ser muy frágiles, cuando se tranquen en una zona del cuerpo, la misma presión de la sangre los va a romper, de tal manera que la sangre empezará a pasar y será solamente un tiempito que estuvo sin sangre, muy corto, y por lo tanto no llegará a un infarto. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, así actúan estas drogas. Son para prevenir que personas que sabemos que forman coágulos no terminen produciendo infartos. ¿Ya? Sí, igual puede haber infarto en el pulmón, en cualquier órgano en realidad, no solamente el corazón y el cerebro, que son los más conocidos, porque obviamente
son los que más asustan porque poseen la muerte a veces. No siempre, pero a veces. Pero también puedes tener un infarto en el riñón, en el pulmón, en el intestino, en el testículo, en un hueso, en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Solamente que, pongámosle que tuviste un infarto dentro de un hueso, eso te va a doler y obviamente todo un malestar, pero no te mueres. Por eso no son tan conocidos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, esta enfermedad que está de moda, el COVID, una de sus complicaciones justamente es la coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Son personas que hacen coágulos fácilmente y esos coágulos son los que se terminan trancando el pulmón, riñón, y eso es lo que a veces termina matando en los pacientes con COVID. Por eso van a ver que cuando un paciente tiene COVID, como parte del tratamiento, le vamos a dar ácido acetilsalicílico, lo que es la aspirina. No es para matar al virus, porque no lo hace, ya el virus va a seguir, pero evita que se compliquen con esa complicación que ya conocemos que es mortal. ¿Listo? Entonces, están viendo que también sirven para eso. ¿Ya? Por eso van a ver que personas que a veces tienen problemas cardíacos, les damos que tomen aspirineta. ¿Ya? Es para esto justamente. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto antes de seguir avanzando? Bien, entonces ya saben para qué se usa. Ahora vamos a ver en qué casos no vamos a usar. A eso se le llama contraindicaciones. ¿Ya? Entonces, me había olvidado decirles, ahí donde yo le pongo indicaciones es para qué sirve, para qué se usa. ¿Ya? Y donde dice contraindicaciones es los casos en los que no debemos usar estas drogas. Así que si ve que dice aquí contraindicación tal cosa, por ejemplo en este caso gastritis, si el paciente tiene gastritis no le puedo dar ninguna de estas drogas. ¿Ya? Entonces eso es contraindicaciones. Ahora, cuando hablamos de contraindicaciones también hay que entender que hay dos tipos de contraindicaciones. Contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. ¿Ya? Las absolutas son las que bajo ninguna circunstancia debo darle la droga. Y las relativas son las que se pudiese dar la droga dependiendo del riesgo y de repente estabilizándolo mejor al paciente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo acá, en caso del ácido acetilsalicílico, ¿en qué casos no daríamos? ¿No? Como ven, no damos en gastritis. Acuérdense que les había mencionado que estas drogas actúan sobre el estómago, entonces no le podemos dar ni en gastritis ni en úlceras gástricas. Ya, claro que esto sería relativo, ya que si el paciente tuviese gastritis, yo puedo iniciarle tratamiento para la gastritis, ya, y una vez estabilizado, pudiese ya empezar a darle estas drogas. Pues les decía, ese caso sería relativo, pero solamente lo haría si primero estabilizado lo que es el estómago. Si no, no, porque le va a empeorar la gastritis, la úlcera, le va a producir más dolor e incluso puede hacer que la úlcera sangre. ¿Ya? No le vamos a dar en trastornos hemorrágicos porque tengan en cuenta que si el coágulo es inestable, como hemos estado viendo, el problema es que si está sangrando, no va a dejar de sangrar porque el coágulo no se va a formar adecuadamente. Entonces, por ese motivo, van a ver que estas drogas no las vamos a usar en patologías como el dengue, por ejemplo. Por eso van a escuchar que en el dengue solamente vamos a usar paracetamol, porque si damos esta droga, puede que empeore la parte hemorrágica. ¿Ya? Lo mismo en personas que tienen trastornos de coagulación, que aquí estamos hablando de una patología que se llama hemofilia, en la cual las personas tienen problemas con su coagulación y por lo tanto están todo el tiempo en riesgo de tener hemorragias. Si para colmo le damos esto, entonces esa persona, si empieza a sangrar, no va a parar de sangrar y por lo tanto puede fallecer de hemorragia. ¿Ya? Bien, sin embargo, si se estabiliza al paciente de alguna manera, eso dependiendo de la patología, se estudiaría si se lo usa o no. Eso dependiendo, como decía, del riesgo que tiene cada paciente. Ahora, en niños menores de 5 años, y esto es muy importante, y bajo ninguna circunstancia, en este caso sería
absoluto. No se puede usar en niños menores de 5 años, pero solamente si esos niños tienen gripe o varicela. Eso también es importante entender. O sea, si un niño, póngale, tiene una fiebre porque tiene una infección intestinal, ¿le podemos dar esto? Sí, podemos. Pero si está con gripe, no podemos. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque se ha visto que los niños que tienen gripe o varicela y le damos esta droga, pudiesen hacer algo que se llama el síndrome de Reye, que es una patología a nivel cerebral, ¿ya? Y obviamente va a dejar secuelas que pueden ser severas. Entonces, por ese motivo incluso van a ver que ya no usamos mucho estas drogas en niños menores de 5 años, bajo, a menos que haya ciertas circunstancias o características. ¿Ya? Bien, entonces serían las contraindicaciones. En esos casos no usaremos estas drogas. ¿Ya? Bien, efectos adversos. Los efectos adversos serían los otros efectos que pudiese producir la droga. Acuérdense, cuando hablamos de farmacodinámica, les había dicho que algunas drogas producían más unos efectos que otros. ¿Ya? Acuérdense que les había dicho que aparte del efecto principal para el que se está usando, a veces habían otros efectos extra. Esos son los efectos adversos. ¿Ya? Ahora, colocamos en efectos adversos a los otros efectos que pudiesen ser de alguna manera perjudiciales. Puede que sean incómodos en algunos casos, en otros puede que causen algún daño, pero sea tolerable, y en algunos incluso puede haber un daño que pueda ser peligroso o incluso mortal. Entonces, eso se debe colocar aquí para que se tenga en cuenta. Además, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de efectos adversos también, y eso ya se había mencionado, por ejemplo, cuando hablamos del café, no en todas las personas las drogas actúan de la misma manera. Y los efectos adversos generalmente no aparecen en la mayoría de las personas. Eso significa que, por ejemplo, yo uso esta droga como analgésico para el dolor, le calmará a la mayoría de las personas. Puede que algunas no le funcionen, ¿ya? Y en cuanto a los efectos adversos, puede que la mayoría no va a aparecer ninguno de esos efectos. En algunas personas le aparecerá uno, en otros le aparecerá otro, así, ¿ya? Pero no serán frecuentes. Incluso cuando nosotros analizamos esto, se analiza el porcentaje de frecuencia. Algunos son más frecuentes que otros, ¿ya? Eso es importante porque a veces cuando ven una lista larga de efectos adversos, pues dicen, ¿y por qué dan esa droga si es tan tóxica? Cuando en realidad solamente eso está ahí como una advertencia. Los efectos adversos no siempre se producen, en la mayoría no va a pasar, ¿ya? Entonces eso es importante comprenderlo, porque a veces cuando ven drogas con muchos efectos adversos, entonces de por sí ya suelen pensar que todo eso va a producir, cuando en realidad no es así, ¿ya? Como decía, hay efectos que son más frecuentes que otros. Entonces, cuando yo hable de cada droga, les voy a mencionar de lo que es más frecuente, ¿no? Lo raro, no sé, pero sin embargo, les voy a aclarar, por ejemplo, su significado, ¿no? Porque algunos son palabras que por primera vez ustedes van a ver. Entonces, para que entiendan más o menos de qué se trata, ¿ya? Entonces, en este caso, en esta familia, es muy frecuente que produzcan gastritis y úlcera gástrica. Más frecuente, gastritis. Por dos motivos. Uno, por lo que les decía, que tienen ese efecto a nivel de estómago de bloquear la misma molécula que controla la producción del ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces produce mayor cantidad de ácido clorhídrico en el estómago. Y el segundo motivo es que de por sí la molécula es ácida, por eso se llama ácido acetilsalicílico, o sea, son ácidos. ¿Ya? Entonces eso empeoraría la acidez a nivel estomacal, no dejando que cure la gastritis o la úlcera o produciéndola, ¿ya? Bien, de todas maneras eso, como es lo de la gastritis, lo voy a hablar cuando hablemos de drogas para esto. Bien, puede producir hemorragias por el mecanismo que hemos hablado, al evitar que el coágulo se estabilice.
No es frecuente, pero sí puede pasar en personas que tienen de repente sensibilidad de alguna manera o personas que tengan ya un trastorno de coagulación de base. ¿Ya? El tinnitus es un zumbido en el oído. Ya no sé si alguna vez ustedes han sentido un ruido muy fuerte cerca de su oído, pongámosle que le haya explotado algún cohete, algo así, y han debido sentir una vez que pasó el ruido, han debido sentir que su oído silbaba, ¿ya? Ese ruidito, ese silbito agudo que uno siente el oído cuando explota algo, se llama tinnitus. En este caso, va a aparecer sin que haya ningún ruido. O sea, una persona está tranquila y de pronto ¡pum!, empieza el oído a silbar. ¿Ya? Eso llamamos tinnitus. En este caso, se produce por la droga. ¿Ya? Y por si acaso, esos efectos adversos que yo pongo ahí no significa que solamente esta droga lo produzca. Hay muchos efectos que son producidos por otras causas. ¿Ya? Así que si está ahí, no siempre significa que sea la droga la que lo produce. Puede ser otros motivos. Bien, puede producir vértigo. ¿Ya? ¿Qué es el vértigo? ¿Ya? Hay dos palabras que siempre se confunden: mareo y vértigo. Y es importante diferenciarlas. El mareo es cuando una persona siente que las cosas de su alrededor se mueven. Así como si estuviese en un barco del nombre de mareo, ¿no? Uno siente que lo que está alrededor se está moviendo. Eso es mareo. Vértigo es cuando uno siente que se está cayendo. No sé si alguna de ustedes han subido a un edificio alto o a un lugar alto y han mirado para abajo. Y cuando uno mira para abajo, siente que se está cayendo. Obviamente no se está cayendo, simplemente sienten esa sensación y por eso hasta uno a veces se asusta, ¿no? Pero uno siente que está cayendo. Esa sensación de estar cayendo es lo que le vamos a llamar vértigo. En este caso, le va a pasar al paciente estando parado sin estar en una altura. O sea, está bien, no ha subido a ningún lado, simplemente ahí al nivel del piso y de pronto siente que se está cayendo. Esos son los vértigos. ¿Ya? Bueno, náuseas ya saben qué es, vómitos también son frecuentes y van a ver que náuseas, vómitos, diarrea y dolor de cabeza, cefalea, esos 4 síntomas van a ver que son los más comunes en casi todas las drogas. Entonces, van a ver que náuseas, vómitos a menos es un efecto adverso que es tan común que lo van a ver casi todas las drogas. ¿Ya? Dolor abdominal, bueno, también es otro, ¿no?, de los efectos que son frecuentes. En este caso, sin embargo, se pudiese deber también a que está produciendo una gastritis. ¿Ya? Entonces hay que evaluar ese estado en el paciente. Hipoacusia es que perdemos la capacidad auditiva, pero no en su totalidad, ¿ya? O sea, no sordera, pero estamos escuchando menos que antes. Eso es la hipoacusia. En este caso es temporal. Ya ver que hay drogas que producen algunos efectos temporales y otros definitivos. En este caso, esta droga no produce ningún efecto permanente. Todos esos efectos son temporales. Significa que una vez que dejamos de usar doctor, la droga... una pregunta. ¿Sí? Hola, doctor. Sí. Hipoacusia, perdemos la ¿qué dijo? La capacidad auditiva de escuchar. Gracias, doctor. Ya. Sí, sí. Bien. Estoy con eso justamente. Sí, suele pasar. Bien. Ictericia es la coloración amarillento-verdosa en la piel por la acumulación de bilirrubinas. Eso se suele ver cuando hay enfermedades hepáticas. Entonces, en este caso, la ictericia significa que el hígado está fallando, no está trabajando bien. Pero en este caso es también temporal. Dejamos de usar la droga y todo se compone. Los acúfenos es un zumbidito en el oído, ¿ya? Pero no es igual que el silbido que hablamos rato, es diferente. Incluso la palabra acúfeno significa que hay agua en el oído. No sé si alguna vez, de repente, cuando estaban en una piscina, les entró agua a sus oídos y produce un ruidito que se parece mucho
a cuando a los televisores, esos televisores viejitos, no sé si alguna vez han tenido, los han debido ver, los televisores que cuando no hay canal hace un ruidito así, tss, ¿no ven? Ya, ese ruido es el acúfeno, ¿ya? Entonces también es un ruido en el oído que uno siente, pero también es temporal en este caso. Y puede haber falla renal, que si bien también es temporal, puede ser peligrosa, ¿ya? Y siempre hay que evaluar eso en estos pacientes. Sin embargo, ese efecto adverso es rarísimo. Yo en toda mi experiencia profesional no he visto ni un solo caso, pero está escrito en los libros. Eso significa que se ha visto alguna vez. Bien, entonces, eso es esta familia. Y así vamos a ver todas las drogas, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver ahora los derivados indolacéticos. Bien, en esta familia de drogas tendríamos a la indometacina. Ya es uno de los más conocidos de esta familia. ¿Ya? También está el solindaco, la semetacina y la oxametacina, pero esos tres lo usamos, pero no muy frecuente. ¿Ya? Más usamos la indometacina. Ahora, la indometacina, como droga de esta familia, es analgésica, pero principalmente su efecto es antiinflamatorio. ¿Ya? O sea, lo que es mejor de esta familia es que son buenos antiinflamatorios. ¿Ya? También son analgésicos y, por si acaso, también son antipiréticos, ya se ha dicho. O sea, también pueden bajar la fiebre, pero no son tan buenos como otros, por eso no está ahí. Sin embargo, en caso de que fuese la única droga que tuviese a mano, lo pudiésemos dar, ¿ya? Ahora, la indometacina, si bien es antiinflamatorio, bueno, hay otros mejores, ya como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, diclofenaco es mucho mejor antiinflamatorio que la indometacina. Sin embargo, una de sus principales ventajas de la indometacina es su costo. Es bien barato en cuanto a su producción. Por eso es una droga que puede ser barata para conseguirla. Ahora, por ejemplo, las cajas, no sé si alguna vez se han ido a tener la caja, ¿ya? Van a ver que te dan indometacina para todo casi, ¿no? Y no es que sea una burla, pero es cierto. Lo que pasa es que, como es caja, va a comprar productos de menor costo. Entonces, a darle diclofenaco, que es más caro, va a preferir darle indometacina. ¿Ya? Entonces, porque es más barato. Por eso, si aún es, cuando les digo, han ido a la caja, van a ver que te dan indometacina, ¿no? Bueno, no es que tampoco sea malo, simplemente que hay mejores, ¿ya? Ahora, ese efecto antiinflamatorio justamente es el que han visto que se ha estado también usando en eso del COVID, porque uno de los problemas del COVID es que produce a lo que se llama la tormenta de citoquinas, que es justamente cuando se liberan esas sustancias inflamatorias que estábamos mencionando, que estas drogas bloquean. Entonces, se puede usar cualquier otro. Podemos usar paracetamol, diclofenaco y otros de esta familia que vamos a ver. ¿Pero por qué hablan de la indometacina? Por lo mismo que hemos hablado, porque es barato. ¿Ya? Así que no es la droga milagrosa, como algunos te tratan de decir, simplemente es porque es más económico. ¿Ya? Bien. Ahora, como antirreumático, es porque esta droga se puede usar por largos periodos de tiempo. Incluso viene en presentación de supositorios, ¿ya? Tanto para niños como para adultos. Pero en este caso, vienen supositorios para adulto. ¿Y por qué supositorios para adulto? Lo que pasa es que hay pacientes, principalmente son ya de la tercera edad o personas mayores, que por algún motivo no pueden consumir ninguna de estas drogas por vía oral, porque tengan gastritis, úlceras, etc. ¿Ya? Entonces, en esos casos, podemos usar supositorio. Y este es uno de los que viene en esa presentación. ¿Ya? El detalle está que no todas las drogas se pueden producir en las formas farmacéuticas. ¿Ya? Por eso van a ver que, por ejemplo, para paracetamol no hay inyectable, porque no funciona así. Y lo mismo sería este caso. Algunos
no funcionan como supositorio. Este es uno de los que sí funciona y tiene muy buen efecto por esta vía, ¿ya? Y se lo puede usar de forma prolongada. Entonces, por eso está como antirreumático, ¿ya? Bien, entonces, para eso usaríamos. Contraindicaciones. ¿En qué caso no usaríamos estas drogas? ¿Ya? No usaríamos en pacientes que tienen asma. Ya se ha visto que algunas de las drogas de esta familia pueden desencadenar crisis asmáticas, pero en los pacientes que ya son asmáticos, por si acaso, no produce asma, sino que un paciente que ya es asmático puede iniciar una crisis después de tomar una de estas drogas. Entonces, por ese motivo, está contraindicado en asma. Gastritis úlcera gástrica, por lo que ya hemos hablado, que puede producir a nivel estomacal. En cuanto al embarazo, aquí hay algo interesante. Sucede que cuando estamos dentro del útero, tenemos una arteria que se llama conducto arterioso, que conecta a la aorta con la arteria pulmonar. Este conducto arterioso está abierto mientras vivimos dentro del útero. Es necesario que sea así. Pero en el momento que nacemos, este conducto arterioso se tiene que cerrar para que la circulación empiece a ser de forma normal, como cuando estamos respirando. Porque por si acaso, cuando estamos dentro del útero, la circulación justamente es diferente porque no respiramos, ¿no? ¿Ya? Entonces, al momento de nacer y empezar a respirar, ese conducto que os menciono tiene que cerrarse, ya que no tiene que haber comunicación entre la aorta y la pulmonar, ¿ya? Ahora, eso es cuando nacemos. Sin embargo, drogas de estas familias pueden hacer que ese conducto arterioso se cierre antes de nacer. Eso significa que, en otras palabras, nos moriríamos dentro del útero. Por eso está contraindicada en el brazo. Ahora, sin embargo, esta droga de acá también tiene una propiedad interesante. Es tocolítica. ¿Eso qué significa? Que frena las contracciones uterinas, lo cual es útil cuando hay amenaza de parto prematuro o amenazas de abortos. Ahora, ¿se puede usar para esto? Sí. El detalle está en el tiempo del embarazo. En los primeros 3 meses, todavía ese conducto arterioso que les menciono no es importante. Así que durante los 3 meses podemos usar esta droga para frenar la amenaza de aborto. Pero en los últimos 3 meses no podemos usarlo porque el conducto arterioso ahí es importante, ¿ya? Y por lo tanto ya no se puede usar para la amenaza de parto prematuro, ¿ya? Pero sí lo usaremos. Entonces, esa contraindicación de embarazo dependerá de la circunstancia, ¿ya? Por eso les aclaro, porque van a ver que a veces nosotros médicos, si bien está en la contraindicación, lo vamos a usar en ciertas características, perdón, en ciertas circunstancias, ¿ya? Bueno, en cuanto a la lactancia, eso es relativo, ¿ya? ¿Por qué no se usa la lactancia? Porque va a pasar a través de la leche al niño. Y bueno, en el caso del niño, puede hacer que le dé gastritis o úlcera, porque por si acaso, las gastritis o úlceras puede dar a cualquier edad, no es solamente los viejos, ¿ya? Entonces, pudiese proceder. Sin embargo, es relativo porque muchas veces se va a preferir que el niño siga lactando y la madre consuma la droga y se vigilará simplemente de cerca al niño. Eso depende de las circunstancias, ¿ya? Bien, en cuanto a los efectos adversos, bueno, como todos los de esta familia, ya saben, producen gastritis úlcera gástrica, entonces siempre van a estar ahí. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, ya has dicho que son frecuentes. La dispepsia es lo que comúnmente nosotros le decimos indigestión, ¿ya? Es cuando tenemos una sensación de acidez, hinchazón en el estómago, a veces sensación de ardor o dolor. Todos les había pasado una vez, de repente comieron mucho, abusaron, ¿no? A veces cuando uno abusa o después de beber bebidas alcohólicas al día siguiente, uno tiene esa sensación.
Eso es la dispepsia. No es gastritis, aunque tenga los mismos síntomas. La diferencia es que el gastritis es continua, o sea, todo el tiempo está el paciente. En cambio, esto estamos hablando de algo ocasional que nos pasa cuando nosotros exageramos nuestra comida o consumimos algo que pueda generar esto, como el alcohol. ¿Ya? Entonces, esta droga también puede producir ese efecto. ¿Ya? Bien, la diarrea, bueno, es un efecto, también les he dicho, frecuente. ¿Ya? Constipación, que es estreñimiento. Ahora, mire, a veces me preguntan que esto es contradictorio. No lo es. A algunas personas les puede producir diarrea y a otras les puede producir constipación. No pasa que los dos al mismo tiempo. Por eso decía, no todos los efectos se ven siempre. Y es como lo que mencionaba del café, que a la mayoría los despierta, pero a algunos les hace al sueño. ¿No es? Lo mismo es acá. Bueno, falla renal, pues a la vez, tinnitus, el zumbido del oído, también no es frecuente con esta droga. Palpitaciones, eso es el sentir el corazón latiendo en el pecho. Eso realmente se suele ver cuando nuestra presión se ha subido o cuando el corazón está latiendo muy rápido. ¿Ya? Bien, luego tenemos anemia, hipertensión arterial, hipotensión arterial, que eso es que se sube la presión o pueda que se baje. Y parkinsonismo, que es cuando la persona tiene síntomas parecidos al Parkinson, pero no es Parkinson, ¿ya? El Parkinson es una enfermedad crónica debido a la degeneración de una parte del cerebro, en la cual la persona suele tener generalmente temblores finos, movimiento lento y torpe. En este caso, la droga va a producir exactamente eso mismo, ¿ya? O sea, el paciente va a tener temblores, va a tener movimiento lento y torpe, pero es temporal, ya que una vez deja de consumir la droga, desaparecen estos síntomas. Entonces, a eso le llamamos parkinsonismo, cuando aparecen los síntomas del Parkinson, pero no es que tenga Parkinson, simplemente son efectos adversos. Ya algunas drogas lo producen. Entonces es importante tener en cuenta esto porque puede que el paciente esté tomando alguna de estas drogas que producen parkinsonismo y crea que tiene Parkinson cuando no lo es. Y simplemente dejando de tomar la droga, desaparece. Tenemos ahora los aminoacéticos. Aquí están viendo, tenemos varias drogas, las cuales las más conocidas y usadas serían el diclofenaco, el ketorolaco. ¿Ya? Las otras no es que no se usan, pero no son frecuentes por diferentes motivos. A veces costo, cuestan encontrar, cosas así, ¿no? Pero sí están y se pudiesen usar, ¿ya? Generalmente buscamos estas otras alternativas cuando necesitamos una droga y por algún motivo no puede usar otra droga. Por ejemplo, si el paciente por algún motivo no puede dar diclofenaco ni ketorolaco, pudiese buscar darle ketorolaco o aceclofenaco, ¿ya? Pero no será nuestra primera opción, ¿ya? Bien, esta familia ya son analgésicos y antiinflamatorios, principalmente. También pueden ser antipiréticos. Ya, aquí está el mejor antiinflamatorio, que es el diclofenaco. El diclofenaco, de todos los que vamos a ver, por los que ya hemos visto, es el mejor antiinflamatorio. Tiene muy buen efecto como antiinflamatorio, ¿ya? Como analgésico podemos decir que es bueno, pero no excelente. Y aquí está un detalle. No está ahí, pero también es antipirético. Baja la fiebre. Pero lo interesante está que es malo para bajar la fiebre. Sin embargo, a las personas que no les funciona el paracetamol o el ibuprofeno, interesantemente les funciona el diclofenaco. ¿Ya? Entonces yo tengo un paciente que no funciona bien con el paracetamol o el ibuprofeno, le va al diclofenaco y le va a funcionar. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. En cuanto al ketorolaco, es muy buen analgésico. Antiinflamatorio no es bueno, podemos decir pésimo incluso como antiinflamatorio. Y como antipirético, ni siquiera va a ser un QI, como decimos, o sea, no va a bajar para nada la fiebre. Pero es un muy buen analgésico, incluso al punto
de que actualmente van a encontrar presentaciones que vienen en sublingual, ya, para que actúe mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, viene con el nombre de Donodol, nombre comercial, ya original, sublingual, que se coloca bajo la lengua, se deshace y entre 5 y 10 minutos el dolor ya ha desaparecido o ha reducido. Entonces, muy buen analgésico, ya, aunque antiinflamatorio no lo sea y antipirético no. Entonces, si el paciente tiene más dolor que el otro, vamos a preferir el ketorolaco. Ahora, si el paciente tiene inflamación más dolor, el diclofenaco, ¿ya? Por ejemplo, en una torcedura de tobillo, el tobillo está bien inflamado y dolorido. Entonces, ¿ahí cuál es mejor? El diclofenaco, ¿ya? Entonces, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Entonces, eso sería este grupo en cuanto a sus indicaciones. En cuanto a sus contraindicaciones. En cuanto a sus contraindicaciones, no vamos a usar en qué tipo de pacientes. Bueno, lo que ya hemos estado repitiendo de esta familia, no podemos usar ni en úlceras gástricas, ni en gastritis, están viendo trastornos hemorrágicos tampoco, porque dije que favorecen las hemorragias. En cuanto al asma, por lo mismo que expliqué al anterior grupo, porque puede generar crisis, principalmente el diclofenaco en este caso. Ya. Ahora, en lo que es hipertensión arterial, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca, ya no se los puede usar porque tienen sodio en su composición. El diclofenaco, por ejemplo, es diclofenaco sódico, ya todos los demás son sódicos, o sea, diclofenaco sódico, ketorolaco sódico, etc. Aun cuando no se lo ponga, vienen con sodio. Y en estas tres enfermedades se procura que el paciente reduzca su consumo de sodio, porque eso tiende a empeorar la retención de líquidos y por lo tanto empeorar la presión arterial alta, empeorar la insuficiencia renal o la insuficiencia cardíaca. Ya, entonces, por eso está contraindicado en este tipo de pacientes. Ahora, sin embargo, del diclofenaco, por ejemplo, hay una presentación que viene diclofenaco potásico, que ese sí se pudiese dar en estos pacientes, pero el detalle está que el potasio fácilmente se acumula en el cuerpo. Entonces, si voy a usar diclofenaco potásico, apenas puedo usarlo por 1 o 2 días. Más allá, ese paciente va a tener acumulación de potasio y eso puede ser también perjudicial. ¿Ya? Entonces, el diclofenaco potásico, solamente el uso por corto periodo de tiempo y en pacientes de este grupo que hemos hablado, que tengan hipertensión arterial, insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. Mientras tanto, deberé buscar otra alternativa. Bien, pueden afectar a la función hepática, por eso está contraindicada la insuficiencia hepática, y pueden hacer que los glóbulos rojos sean más frágiles y por lo tanto no vivan el tiempo que deben vivir, son 90 días. Eso significa que se van a morir antes del tiempo previsto y por lo tanto eso va a generar anemia, ¿ya? Entonces, por eso está contraindicado también la anemia, ¿ya? Bien, en cuanto a sus efectos adversos, y aquí yo ya lo he abreviado con EA, ¿no? Bien. Los efectos adversos: dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Lo que les decía, que casi en todas las drogas van a tener esos efectos adversos, ¿no? Dispepsia, ya expliqué cuando es como indigestión. Flatulencias, eso que es que se llenan gases en lo que es el tubo digestivo y entonces el paciente va a estar todo el tiempo botando gases tanto por arriba como por abajo, ¿ya? Pedos y eructos, ¿no? Entonces está todo el tiempo con eso, a eso le llamamos flatulencias. Anorexia, y aquí es importante aclarar este término, siempre genera confusión. La palabra anorexia simplemente significa pérdida de apetito. ¿Y por qué genera confusión? Porque de repente todos ustedes han escuchado hablar de esa palabra, y han escuchado hablar que son personas
que se ven gordas y que no quieren comer y que están vomitando y que alcanzan flacura extrema, ¿ya? Porque creen que su cuerpo es gordo, ¿no? Eso se llama anorexia nerviosa, ¿ya? Y por eso es importante hacer esa aclaración. Anorexia nerviosa, entonces están viendo, es un trastorno mental en el cual la persona cree que su cuerpo es más gordo de lo que es en la realidad y por lo tanto no quiere comer para mantenerse flaca. Eso es la anorexia nerviosa. Pero cuando solamente la palabra está así como acá, anorexia sueltita, simplemente significa pérdida de apetito. Así como cuando ustedes, por ejemplo, van, pongámosle, de parranda toda una noche y al día siguiente no quieren comer nada. Eso es anorexia, no tienen apetito, ¿ya? Y es simplemente ese síntoma lo que es anorexia. En el caso de esta droga, el paciente va a estar sin ganas de comer, ¿ya? Lo cual hay que tomar en cuenta principalmente en niños pequeños o en personas que necesitan comer, ¿no? Por ejemplo, mujeres que están dando de lactar, personas de la tercera edad, etcétera, ¿ya? Bien, pueden producir dolor de cabeza, mareo, que ya se expliqué, insomnio, que es no poder dormir, ¿no? Pueden estar desorientados, eso significa confundidos. Este efecto adverso es raro, sin embargo puede pasar. Yo he visto unos cuantos pacientes que les pasa esto. No es peligroso, pero obviamente bastante incómodo. Y por lo tanto, cuando está pasando esto, es mejor cambiarle a otra droga, ¿ya? Algunos se pueden tornar irritables, pueden entrar en estado de depresión, que la depresión es tristeza extrema, con sentimientos de muerte, y eso hay que tenerlo en cuenta en pacientes que ya de por sí tienen depresión de base. ¿Ya? Ansiedad, que eso es una sensación de temor asociado a manifestaciones físicas como taquicardia, palidez, frialdad, sudoración, ¿ya? También no es peligroso, pero es incómodo y también nos hará que tengamos que cambiarlo. Algunos se pueden presentar pesadillas, temblores, tinnitus, que ya saben que es el silbido del oído, alteración del gusto. Ya, ellos suelen mencionar que se les pierde el sabor, ¿ya? Y esto, por si acaso, es algo que en estos días del COVID, ustedes saben que uno de los síntomas es la pérdida del sabor, ya que hay un detalle interesante. Muchas personas han estado tomando drogas supuestamente para prevenir. Digo supuestamente porque no deberían tomarlo, ¿no? Porque con las noticias que han ido a estar viendo, la gente pues a veces ve que sale algo y métale a tomar sin sentido. Entonces, muchas personas han estado teniendo como efecto adverso esa pérdida del gusto, que no solamente es con otra droga, sino con otras también. Y entonces han creído que estaban con la enfermedad del COVID, cuando simplemente era el efecto de la droga, que una vez dejado de consumir, desaparece. Y eso está claro porque he tenido varios casos, incluso un paciente que estaba ya 3 semanas sin gusto, y él decía, ¿por qué no desaparece si la enfermedad dura apenas 2 semanas? Cuando averiguamos bien, es porque estaba tomando una droga que hacía esto. Y entonces hay que tener ese efecto en cuenta. No es peligroso, pero obviamente se dan cuenta, puede ser incómodo, y en este caso puede generar confusión en el diagnóstico. Bien. Puede generar anemia, ya les mencionaba hace ratito. Leucopenia, que es cuando los glóbulos rojos, perdón, los glóbulos blancos están disminuidos. Anemia es de los glóbulos rojos y leucopenia de los glóbulos blancos. Falla renal y falla hepática. Este efecto, ambos son raros y se suele ver en personas que han consumido estas drogas por mucho tiempo, ¿ya? O sea, personas que por algún motivo se han automedicado y han estado tomando bastante, estamos hablando de semanas o meses incluso, ¿ya? Pero a pesar de eso, no es frecuente verlo, pero puede pasar. Bien, entonces tenemos los fenematos, que es otro grupo. Realmente estos nombres que están viendo de cada grupo es en base a su estructura química, así que no interesa mucho más que para clasificación, ¿ya? Ya a los químicos les interesa más eso, así que nosotros solamente vemos por grupo como nombre y vemos las drogas que pertenecen a eso. En este caso están viendo, tenemos el ácido mefenámico, flufenámico, ácido meclofenámico y entofenamato, de los cuales el que más vamos a usar tal vez es el tenofenamato. Sin embargo, de esta familia lo usamos muy pocos.
Eso debido a que si bien son analgésicos y antiinflamatorios, su efecto es muy pobre, o sea, no son tan efectivos. Sin embargo, como antiinflamatorio, sí pueden usarse en algunas circunstancias, principalmente en pacientes que por algún motivo no podemos usar alguna de las otras drogas que hemos estado viendo. Ya. Bien, en cuanto a sus contraindicaciones, bueno, las mismas siempre, úlcera gástrica, gastritis, ¿no? Embarazo, por el motivo que les conté, ya cuando hablamos de la indometacina, que puede producir cierre prematuro del conducto arterioso, la lactancia, por el mismo efecto que pasa por la leche al niño, y en menores de 2 años. Y en este caso, lo de menores de 2 años, es simplemente porque no hay un estudio que nos diga cómo se usa en niños menores de 2 años. ¿Vale? Cuando hay edades ahí, en las contraindicaciones, la mayoría de las veces se suele deber a que esa droga todavía no se ha probado de alguna manera en menores de esa edad. ¿Ya? Cuando sale una droga, primero se prueba en adultos y de ahí se va bajando, ¿no? 14 años, 12 años, así. Entonces, ustedes ven una edad, es porque todavía no se ha probado en esa edad. Y en algunos casos es porque ya se ha visto que puede producir un efecto, así como lo que hablamos del ácido acetilsalicílico en menores de 5 años. ¿Ya? En este caso, sus efectos adversos, como pueden ver, son muy pocos, no son frecuentes, por lo tanto, son más seguros que otras drogas, pero el problema es que su efecto no es tan bueno. ¿Ya? Entonces pueden producir diarreas, erupciones cutáneas, aparecen ronchitas en todo el cuerpo, no es alergia, pero se puede confundir obviamente, y algunos pueden presentar sangrado retal, significa que pueden defecar botando sangre. ¿Ya? Entonces tal vez es el efecto adverso que más incomoda de esta droga y por eso tal vez también no se usa muy frecuentemente. Bien, entonces ahí quedaremos por ahí, nos falta todavía de ese tema un poquito, ya vamos a empezar farmacología del aparato digestivo. ¿Ya? Entonces, nos vemos mañana.